Yo les voy a hablar sobre la sedación para colocación del balón intragástrico y pues a ver si también es opción para la superobesidad. Bueno, como ya se ha repetido en estas pláticas, la obesidad representa un problema mayor de salud y resulta una disminución de la calidad de vida y aumenta la probabilidad de tener diferentes patologías. En estos pacientes es muy frecuente ver apnea del sueño, hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, coles- colecistolitiasis, hiperlipidemias y cierto tipo de cáncer. Aquí ya se ha hablado mucho también del tratamiento quirúrgico de los pacientes y estos tipos en los últimos años se han aumentado precisamente por la obesidad que ha aumentado en bueno, no nada más en el país, sino a nivel mundial. Las técnicas menos invasivas y las terapias de puente son estos balones que se están poniendo. Para la colocación de esos balones se debe tener un equipo multidisciplinario. Debemos contar con un médico endoscopista, con un técnico endoscopista, eh, el equipo de enfermería y el anestesiólogo. Generalmente ahí sí es muy importante que esté un anestesiólogo para este tipo de procedimientos. Tenemos que tener una valoración previa como para todo tipo de procedimientos que se hagan dentro o fuera del quirófano. En los factores de riesgo se debe de interrogar a los pacientes que tengan algún riesgo cardiovascular, alguna patología pulmonar, consumo de sustancias que pueden ser desde drogas, medicamentos para dormir, medicamentos antidepresivos, pacientes que requieran manejo avanzado de la vía aérea. Esto va a ser dependiendo, pues como son pacientes obesos, la vía aérea siempre es más difícil de manejar. Los pacientes que representan alguna incapacidad intelectual, algunas condiciones médicas que aumenten el riesgo de reflujo, la ortopnea y la disminución del estado de conciencia. Bueno, también es muy importante el ayuno. Se les debe notificar que tienen que venir qué determinado tiempo de ayuno se requiere para este tipo de procedimientos. Y el interrogatorio dirigido sobre enfermedad por reflujo esofágico. Cuando se hace la colocación de balón, primero hacen una endoscopía para valorar si se puede o no se puede poner el balón. Y en ese momento, pues ya es cuando se va a ver lo de la enfermedad por reflujo. Bueno, algunos predictores individuales que se van a hacer para riesgo del aumento de morbilidad perioperatoria en el paciente obeso son el sexo, la edad, SAO, el asma, diabetes o la hipertensión que presenten los pacientes. Esto nos va a hablar del riesgo y del modo de manejo que tenemos que dar para cada uno de ellos. El manejo es individualizado porque, pues como nos dimos cuenta ayer, la sedación, nosotros ponemos determinada cantidad de medicamentos y hay pacientes que no lo toleran o bueno, les requieren de mayor cantidad de medicamentos. Aquí nosotros tenemos una valoración de vía aérea difícil, aunque todos los procedimientos son con sedación, tenemos que tener en cuenta y tener a la mano el laringoscopio, tubo de endotraqueal para en cualquier momento actuar o tener un vein disponible. Y tenemos que ver, estos son para la valoración de la vía difícil, es el Mallampati. En el tipo 1 se alcanzan a ver la úvula, los pilares y el paladar blando. En el tipo 2 se alcanza a ver el paladar blando, pilares y una parte de la úvula. La clase 3 no se alcanza a ver más que el paladar blando y en la clase 4 la mitad del paladar blando. Eso nos habla de que vamos a tener un mayor riesgo de ventilación en los pacientes con sedación. Tenemos que tener a la mano, pues, todo. Bueno, también tenemos que tener en cuenta esos valores, que son muy importantes. La circunferencia cervical, que es menor a 45 centímetros, que va a estar asociado al SAOS. El índice de masa corporal de 27 a 35 kilogramos por metro cuadrado.
y movilidad cervical o test de mordida. Eso nosotros lo hacemos para valorar la apertura oral y cómo tenemos que nosotros, en algún momento que ellos empiecen a desaturar, nosotros nada más elevar la mandíbula sin necesidad de hacer otra maniobra para que pueda ventilar mejor. También tenemos que preguntar alergias a medicamentos para saber nosotros qué podemos utilizar o premedicarlos con algún dexametasona, hidrocortisona, para no tener problemas. El abuso del alcohol, tabaco, sustancias ilícitas, fármacos, eso también nos va a dar una idea de qué es lo que tenemos o qué no tenemos que utilizar, porque hay algunos medicamentos como el Midazolam que en lugar de dar de que nos dé un efecto para que el paciente se tranquilice, el efecto es contrario y hay efecto de excitación. Bueno, la sedación aquí en estos pacientes se da con el fin de que el paciente no tenga las incomodidades propias del procedimiento, que no esté moviéndose, que no quiera morder el tubo, que esté el más tranquilo y pues sí, para que no tenga ninguna lesión también en la boca, que se vaya a morder, que saquen la boquilla, cualquier cosa de eso. Se va a efectuar comúnmente en niveles moderados. No llega a ser profundo, debe ser ligero o moderado. Bueno, aquí están los niveles de sedación, que es superficial, profundo y general. La anestesia general solamente es para las cirugías quirúrgicas, como la cirugía bariátrica en este caso. Nosotros, tenemos que, bueno, en la anestesia general el paciente no responde al estímulo y la funcionalidad cardíaca y respiratoria se mantienen en un sueño profundo. Hay alguna literatura que sí recomienda poner los balones con anestesia general. Yo en mi experiencia nunca los he puesto así, casi siempre han sido por la sedación y no he tenido mayor problema. Bueno, el protocolo aquí de la monitorización para este tipo de procedimientos, hay que poner el monitoreo simple, que sería el electrocardiograma, saturación de oxígeno y la presión arterial. Se mantiene oxigenado con puntas nasales y, bueno, nosotros tenemos una monitorización de nivel de sedación, que es el BIS, que es el índice biespectral, que es para saber exactamente en qué plano de sedación se encuentra nuestro paciente. Eso solamente se hace en quirófano con un dispositivo que se pone en la frente y que lo podemos manejar directamente para tener exactamente el tipo de profundidad que se le va a dar al paciente. Ujú. Bueno, algunos medicamentos que utilizamos, que son los más frecuentes, es el midazolam, también está el diazepam, pero el inicio del midazolam es más rápido. Entonces, es de duración corta y los efectos amnésicos son más útiles. Como les comentaba, esto en pacientes que no tengan algún antecedente de psicotrópicos, de alcohol, de drogas, de medicamentos antidepresivos. Bueno, en esta nosotros lo utilizamos como dosis inicial de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Esto es para las sedaciones. Puede haber dosis adicionales de 0,5 a 1 miligramo cada 2 minutos, pero eso puede ser para un procedimiento que se vaya prolongando más. De hecho, casi siempre lo hacemos con la dosis inicial solamente. El efecto máximo va a durar de 3 a 4 minutos y la duración del efecto es de 15 a 80 minutos. Tiene un efecto residual, pero no hay ningún problema. El paciente lo elimina satisfactoriamente. Otro medicamento que utilizamos es el fentanilo, que este es un opioide, y este va a presentar analgesia alta. Este lo utilizamos para que el paciente no tenga dolor al momento del procedimiento. Disminuye su ansiedad también y le proporciona una buena analgesia. Este puede producir depresión respiratoria, pero siempre y cuando se utilice por más tiempo del que estamos utilizando. La dosis que ocupamos es una dosis baja y bueno, se va a adaptar a la duración de los procedimientos, como aquí lo dice, es de 20 a 25 minutos. La administración del paciente nos va a dar estabilidad
no nos va a provocar que tengan disminución en la ventilación y esos pacientes se pueden dar de alta al recuperarse sin ningún problema de que vayan a tener alguna repercusión de que se vuelvan que se vayan a su domicilio y vuelvan a tener efectos sobre él, se elimina satisfactoriamente. La dosis inicial es de 50 a 100 microgramos por kilogramo de peso. Nosotros utilizamos esta dosis como tope hasta 150 microgramos, porque los procedimientos por el tiempo que duran, pues no nos dan margen a utilizar más dosis y generalmente es con lo que los pacientes se manejan bien. La dosis adicional, entonces, son más bien para las cuestiones de un procedimiento más largo. El inicio de acción es de 1 a 2 minutos, el efecto máximo es de 3 a 5 minutos y la duración del efecto es de 30 a 60 minutos. Los pacientes no tienen ningún problema, no hay problema de que pierdan el estado de alerta ni mucho menos. Em, bueno, eso de la precaución de las dosis repetidas ante el riesgo de resolución plasmática solamente es para cuando son anestesia general, que las llegamos a utilizar hasta los 500 microgramos. Tenemos, así como tenemos estos medicamentos, también tenemos algunos antagonistas para ellos mismos, que pueden contrarrestar el efecto de las benzodiazepinas o el efecto de los opioides. Em, Solamente se utiliza en el caso de que el paciente no responda, no se pueda ventilar bien y necesitemos revertir el efecto para ayudarlo y asistirlo con la ventilación, no llegar a la intubación en estos pacientes. Uno de ellos es el tomacenilo, que ese es el antagonista de las benzodiazepinas, y la naloxona, que se puede utilizar como antagonista de opioides. El flumacenilo se utiliza a dosis inicial de 0,2 miligramos en 30 segundos. De hecho, esa es la respuesta inmediata, así que no podemos tener algún problema que no se pueda resolver. Las dosis adicionales pueden ser hasta 4 dosis de 0,2. De eso no tenemos ningún problema. La naloxona la utilizamos con dosis de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo de peso y con dosis adicionales de 0,2 miligramos a los 2 o 3 minutos. La naloxona, la ventaja que tiene es que quita el efecto del opioide, pero deja el efecto de la analgesia. Entonces no hay ningún problema porque el paciente vaya con eh, Hay otro fármaco que también es muy noble para este tipo de procedimientos, pero ya de hecho no lo hacen más que para uso veterinario, que es la ketamina. Ese es un agente disociativo. La ventaja de este medicamento es que mantiene todos los reflejos, como el de deglución, como el de ventilación, y hay algo de disociación, pero se puede contrarrestar con el efecto del midazolam. También nos disminuye la secreción de saliva, que pues también es pues, otra ayuda, ¿no? Para el procedimiento en sí. Em, este se utiliza de 0,2 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso por vía intravenosa. Em, Tardan de 10 a 15 minutos en despertar, pero aquí la recuperación completa sí es un poquito más prolongada. Entonces hay que tener al paciente en observación un poco más de tiempo cuando se llega a utilizar. Bueno, como les comentaba, cómo se debe de manejar, pero pues desgraciadamente ya no lo tenemos en el mercado. Bueno, otro de los medicamentos que utilizamos mucho es el propofol. Este es un hipnótico y sedante, tiene propiedades amnésicas y antieméticas. Este va a ser de inicio rápido de 30 a 60 segundos y una vida plasmática de 1,30 a 4,13 minutos. De este medicamento sí tenemos que estar pasando los bolos frecuentemente en cuanto vemos que el paciente empieza a despertar para que se mantenga en un estado de sedación un poquitito más, un poco más de tiempo del que requerimos. Mm, Bueno, aquí también lo utilizamos, potencia los efectos de los narcóticos y de los sedantes, por lo que cuando se deben de utilizar deben ser en menor cantidad. No deberíamos de
sobrepasando los 200 miligramos por paciente, en teoría. Bueno, estos van a produce depresión respiratoria, produce hipotensión en función de la vía aérea. Los pacientes van a alcanzar el niveles de sedación más profundos y con mayor facilidad. ¿En local? Bueno, propofol. Como les comentaba, la inducción a anestesia, para anestesia general, bueno, aquí lo tenemos, este cuadro que nos da las dosis para una anestesia general de 2,5 miligramos por kilogramo de peso. Nosotros no lo utilizamos en ese. Ahora, bueno, para la sedación lo manejamos de 25 a 75 microgramos por kilogramo por minuto. Y para la acción antiemética de 10 a 20 miligramos IV. Se puede repetir cada 5 o 10 minutos y es lo que generalmente hacemos. Bueno, aquí tenemos esta tabla que nos va a dar los niveles de sedación. El grado de respuesta en una sedación mínima va a ser normal. En una sedación moderada, los estímulos verbales o táctiles a los que va a tener respuesta. En una sedación profunda, solamente estímulos repetidos dolorosos. Y en una anestesia general va a haber una falta de respuesta a los estímulos dolorosos. En la, bueno, el, en la vía aérea se va a ver una sedación mínima que va a ser la respuesta normal. En sedación moderada no va a ser necesario intervenir, más que nada más con la mascarilla que se va a estar ventilando al paciente. En una sedación profunda puede ser necesario intervenir, esto utilizando los medicamentos, como ya les comentaba, los antagonistas, o hacer uso ya de Lambú o de incluso intubas. Y es habitual tener que intervenir en eso. Bueno, en la ventilación espontánea normal, en la sedación es normal. La sedación moderada va a ser adecuada. En la sedación profunda puede ser insuficiente. Y en la anestesia general habitualmente es insuficiente. La función cardiovascular se va a mantener normal y solamente se puede alterar en la anestesia. Bueno, nosotros tenemos varias escalas para medir el nivel de conciencia. Esta es una de las más ocupadas, que es la escala de Ramsey. En el nivel 1 vamos a manejar a un paciente ansioso, agitado o inquieto. En el nivel 2 va a ser un paciente cooperador, orientado y tranquilo. En el nivel 3 es un paciente dormido que responde a órdenes. Nivel 4 va a ser paciente dormido, respuesta rápida a estímulos. Nivel 5 paciente dormido, con respuesta lenta a los estímulos. En el nivel 6 el paciente dormido con ausencia de respuesta. Lo ideal aquí va a ser que estemos entre un nivel 3 y 4 para que tengamos la mejor respuesta y el mejor manejo de la colocación del balón. Bueno, algunas complicaciones que vamos a tener relacionadas con la sedación va a ser la depresión respiratoria, incluso la broncoaspiración. Por eso es muy importante que los pacientes mantengan el ayuno que se les indica para no tener este problema. Eh, Otras van a ser asociadas a la inadecuada valoración del paciente, que no le preguntemos, no le hagamos una adecuada interrogatorio para saber con qué nos vamos a encontrar y qué es lo que tenemos que utilizar. Una inadecuada elección de técnica anestésica. Aquí nos habla de una sedación excesiva o asociaciones de fármacos. Hay algunos fármacos que entre sí compiten y no deberíamos de utilizarlos en el mismo procedimiento. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La obesidad, porque los pacientes, que en este caso todos son obesos, el problema de la ventilación pues es muy frecuente porque el cuello es muy corto. Eh, Tienen el cuello ancho, a veces no hiperextienden bien o la apertura oral es mínima. Em, una sedación que no es dada por un anestesiólogo, que bueno, sí se puede llegar a realizar y se llega a realizar, pero no es lo adecuado, que tiene, alguno podemos tener algún incidente o algún accidente que este, no podamos revertir y pues en la implicación médico-legal es muy fuerte. Bueno, y en esto lo podemos evitar con la adecuada monitorización, la adecuada oxigenación y el adecuado manejo
de todo el equipo multidisciplinario, como ya lo habíamos comentado. Bueno, tenemos que, ya que pasó el evento, pusimos el balón o lo retiramos, tenemos que tener el paciente en observación y estos signos neurológicos tienen que ser el paciente para darlo de alta, que se pueda ir deambulando a su casa, que esté completamente despierto, orientado en tiempo y espacio y que responda a las órdenes verbales. Ujú. En los respiratorios, la saturación debe ser mayor o menor bueno, mayor a 95% y no inferior al 10% de la basal previo a la sedación. Hemodinámicamente tiene que tener los valores de TA y de frecuencia cardíaca estables y normales y que tenga, pues a lo mejor más o menos 20% del valor previo a la sedación. La movilidad, la recuperación de la capacidad para deambular también, porque pues es un paciente que sale con algo de mareo, entonces lo ideal es que se vaya caminando a su casa y a los pocos, a una hora o 2 horas puede empezar a ingerir algún tipo de alimento o de líquido. Bueno, en este caso líquido, por aquí. Bueno, aquí es muy importante la sedación del paciente, tener en cuenta la seguridad, la eficiencia y el costo para la colocación del balón intergástrico. Por eso también en un paciente superobeso sí es recomendable hacer una buena sedación, porque como ellos cuentan con los antecedentes que les comentaba, como SAOS, hipertensión, este, diabetes, lo mejor es que si va a ser un procedimiento puente para después hacer una cirugía, mejor tenerlo lo menos invasivamente posible. De hecho, en esos pacientes sí se puede manejar la sedación, siempre y cuando, como en todos los demás, tener a la mano el, los demás, el anisoscopio, el tubo endotraqueal, tener una toma de oxígeno este, que sea muy buena, que nos vaya a servir, tener el NAMU en este caso, pero sí se puede manejar de esos pacientes. Pues ya, son alguna pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta que tengas? Pues a lo mejor recomendaría poner el omeprazol, la ranitidina para ayudar al vaciado. Y nosotros, pues con el uso de la atropina también disminuimos un poquito la secreción y el riesgo a que haya, pues, no sé, broncos, una, ¿qué dice? Pues sí que pueda broncoaspirar, ¿no? Que pueda haber algún problema. Y, eh, Hay artículos, doctor, que justamente mencionan el uso de GLP-1 y endoscopía segura y se recomienda el uso de prosenético 2 a 3 días antes de la endoscopía, porque pues se ha visto la gastroparesia extrema en los pacientes. Entonces, se favorecen del uso de algún procinético previo y, o sea, nosotros en particular no lo hacemos con los retiros más que la dieta líquida previa y la toma del agua mineral o refresco gasificado para que se desprenda el alimento del balón, pero sí, cuando hay GLP-1 de por medio, se recomienda el uso de procinéticos previo a la endoscopia por el riesgo de broncoaspiración. Yo le quería preguntar, doctora, en la colocación de balón en pacientes con superobesidad, ¿recomendaría intubarlos o hacerlos despiertos con una sedación superficial? pues yo recomendaría que fuera despierto y con una sedación superficial, precisamente por el riesgo a lo mejor bueno, no a lo mejor, se predice que es una intubación difícil, entonces a lo mejor tendríamos problema para actuar de inmediato y el riesgo por todos los antecedentes que tiene previos sería mucho mejor para el paciente. Sí se llegaría a hacer, a lo mejor en algún paciente que desde un inicio vemos que no es suficiente para nosotros ventilarlo con la mascarilla previo a que empiecen ellos, nosotros les ponemos puntas nasales, pero en esos pacientes a veces utilizamos las mascarillas de CPAP, las podemos utilizar esas durante el procedimiento y ahí evitaríamos el uso de llegar a la anestesia general, pero solamente que viéramos que fuera un paciente que en verdad vamos a tener problemas,
pues la seguridad del paciente ante todo y tendríamos que utilizar la anestesia general, pero no es lo habitual.